que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente... Uno de los temas que más inquieta a la humanidad siempre fue, y uno de los temas que más miedo le da a la humanidad es saber cuándo va a ser el fin del mundo. Siempre desde la antigüedad las personas, los seres humanos, están tratando de descifrar cuándo va a ser el fin del mundo. Se basan en teorías, por ejemplo en la de Nostradamus, era una de las más fuertes. Se basaron siempre en el calendario maya. ¿Se acuerdan hace unos años atrás que decían que en el 2012 iba a venir el fin del mundo? Luego investigaciones del calentamiento global, las guerras, el derretimiento de los hielos continentales, hasta asteroides que pasan cerca de la Tierra, o que están pasando, o que van a pasar y que corre riesgo la Tierra. O sea, siempre las personas, los seres humanos tienen tienen miedo y tienen siempre una inquietud con respecto a cuándo van a pasar todas estas cosas, ¿no? Y más allá de la capacidad, de la inteligencia que tenemos los seres humanos, si todos leyeran la Biblia se darían cuenta de que así no son las cosas, no es tan simple como eso. Algo tan difícil que se le busca tanto la vuelta es tan simple como el hecho de decir que nadie lo sabe, que nadie lo va a predecir, pero bueno. En el mundo siempre van a pasar todas estas cosas. Siempre va a haber gente que va a querer predestinar cuándo van a pasar todo esto. Y vuelvo a repetir, el miedo siempre está latente. De hecho, hubo profecías y hubo gente que se suicidaron con respecto a estos temas, diciendo que iban a haber, que ya iba a ser el fin del mundo. Religiones también, una vez leí, de que se hicieron suicidar todos porque se venía el fin del mundo. Y el Señor habló con respecto a esto. Les invito a que abran sus Biblias en San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 37. Si vemos un poquito más atrás en la palabra, el Señor ya venía hablando de las señales que iban a haber antes del fin. Ya venía advirtiendo de lo que iba a acontecer y qué señales iban a haber. El título de este pasaje es La venida del Hijo del Hombre. ¿Lo tienen todos? San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 37. Dice la palabra del Señor. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá a las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo.
Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén. Perdón. Qué terrible, ¿no? Las palabras, todas estas fueron palabras del Señor Jesús, ¿eh? Fueron palabras del Señor Jesús. Y si nos imaginamos humanamente, los acontecimientos estos son terribles. Imagínense que el sol se oscurecerá, dice. La luna no dará resplandor y las estrellas del cielo caerán. O sea, caerán a la tierra. Las potestades que están en los cielos serán conmovidas. Es un relato fuerte, es un relato que causa un poco de miedo, por decirlo de una manera, a los que oyen esa palabra. Hoy para nosotros pienso que no nos causa miedo, o a algunos le causa miedo esto. A mí en lo personal no me causa miedo. ¿Cómo? Claro, sí. Es como que esperamos también ese momento. Yo me quería recapacitar en esta palabra. Gracias, María. Perdón, ¿eh? Pero quería que compartamos y veamos y hagamos un poquito más de hincapié en la segunda parte. Yo lo defino este pasaje como tres partes. La primera parte cita los primeros versículos, relata los acontecimientos, las catástrofes y lo que va a ser inevitable que va a suceder. Pero yo quiero que prestemos atención a la segunda parte. Primero con la parábola de la higuera. El Señor es tan simple, tan sencillo en lo que Él dice, que pone un ejemplo muy fácil, por decirlo de una manera, muy fácil de comprender y de entender. Acá hay muchas mujeres y la mayoría conoce de las plantas y saben en qué tiempo va a dar el fruto, en qué tiempo se le va a caer la hoja y en qué tiempo va a empezar a florecer. Es así. Y el Señor pone ese ejemplo tan claro de la higuera para que nosotros sepamos y entendamos que es así de simple, que es simple de comprender, pero para comprender esta parábola, para comprender siempre la palabra del Señor, tenemos que cumplir unos ciertos requisitos. Primeramente, fíjense lo que dice el versículo 28, repito lo de la parábola. De la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y fíjense cómo termina el versículo. Que cuando veamos esas cosas sepamos que está cerca. No dice que es el momento. Analicemos las palabras que usa el Señor Jesús. Conoced que está cerca a las puertas. Está afirmando de que va a estar cerca el tiempo, pero no da específicamente el momento en que va a acontecer el tiempo. ¿Me comprende? Cuando usa la palabra tiempo el Señor Jesús, significa que es un comienzo, que es algo que va a comenzar en ese momento. Sabemos que ese es el tiempo y que está a las puertas. Significa que todavía no va a llegar. Está diciendo que no va a llegar, que está a las puertas, pero está cercano. Por eso la parábola de la higuera, saber que el verano se está acercando, pero no está el verano. Falta para que llegue el verano. Cuando las mujeres ven las hojas, saben que va a empezar a florecer, pero no florece ahí. Tarda un tiempo. O sea que va a acontecer todo esto y va a seguir pasando un tiempo. Pero ¿por qué el Señor no lo dice? ¿Por qué no dice específicamente es así y en este momento? Por la sencilla razón que ni Él lo sabe. Entonces, si el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no sabe cuándo va a ser el tiempo, solamente Dios, ¿cuánto más podemos saber nosotros los seres humanos que tenemos una mente así delimitada? La palabra de Dios lo dice, nuestros pensamientos no son los mismos. Y Dios es el Señor de todas las cosas. Entonces, al ser tan limitados nuestros pensamientos, ¿cómo podemos atribuirnos el querer saber cuándo va a acontecer? Está bien, va a haber catástrofes. La Biblia y el Señor habla de las guerras, de los terremotos, de las hambres, de las pestilencias, de las enfermedades. Y todo eso acontece. Aconteció, hubo guerras mundiales, hubo catástrofes, hubo terremotos terribles, hay derretimiento de los glaciares, hay inundaciones.
Y así podemos enumerar un montón de situaciones más. Pero todavía no es el tiempo porque no sabe Jesús y no está en la Biblia. Entonces, como hijo de Dios, si no está en la Biblia, nosotros no lo podemos afirmar. Tenemos que vivir ese tiempo. Y aun cuando caiga y se oscurezca el sol, vamos a saber que está próximo, cerca, pero no vamos a saber cuándo va a ser el final. ¿Se comprenden? Entonces, muchas veces los seres humanos, este mensaje también el Señor puso en mi corazón. Vieron que siempre conversamos con gente del mundo, compañeros de trabajo, conocidos. Y bueno, y hace un tiempito se dio esta conversación. Y bueno, y cuando vos lo explicás de esta manera, la gente de por ahí te queda mirando. Pero es tan sencillo como que en la Biblia no lo dice. Nadie jamás va a saber cuándo va a ser el fin del mundo, el fin de todas las cosas. Nadie, absolutamente nadie nos va a poder decir eso. Que sí va a acontecer, obviamente, porque lo dice la Biblia. Pero todo lo demás, todo lo que hay alrededor de todo esto, nuevamente repito, las profecías, de todas las cosas que van a acontecer, que si hay una nueva guerra se va a destruir el mundo por las armas que se van a usar. Está bien, pero no sabemos igual. Ahora bien, yo quería que nos enfoquemos a todo en esta parte que comienza ahora. Hasta ahora es como una descripción de todo lo que va a acontecer y la parábola de la higuera. Pero yo quiero que prestemos atención y quería hacer hincapié en esta última parte. Yo lo dividí en 3 partes. Esta última parte es la más interesante y es en la cual nosotros como cristianos es a la cual más tenemos que prestar atención. Bueno, dice, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que estén en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Podemos interpretar esta palabra como un consejo, podemos tomar esta palabra como un mandato, o como cada uno de ustedes lo quiere interpretar. Yo lo tomo como un mandato, pero también puede ser un consejo, porque el Señor le está diciendo al pueblo, y hoy nos está hablando la Biblia a nosotros, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor lo que está queriendo decir acá es que nosotros, cristianos, hijos de Dios, debemos y tenemos que estar atentos, primeramente no a la venida del fin del mundo, eso va a acontecer, pero tenemos que estar velando y atentos a nuestra relación con Dios. El Señor Jesús cuando está hablando al pueblo y le dicen velad, todos sabemos lo que significa la palabra velad, ¿no? Estar despierto, puede ser estar atentos, estar cuidando. Dice y orad. Y no habla de orad por algo específico. Dice solamente la palabra orad. No está diciendo oren para que esto no acontezca. No le dice el Señor velen y oren para que los guarde de esto. El Señor no le está diciendo velen y oren para que esto pase a otro tiempo. No, simplemente orad. Y orar para nosotros los cristianos es hablar con Dios. Y el hablar con Dios implica tener una relación cercana con nuestro Señor. Entonces, la palabra de Jesús cuando dice velad, estén despiertos y oren. Porque la única manera en que tengamos una relación con el Señor es orando. Siempre doy el mismo ejemplo. Imagínense que estén cada uno viviendo en su casa y estén con su esposa o con sus hijos o quien sea, con el hermano, con el primo, con quien sea. Pero están conviviendo con alguien y no hay diálogo. ¿Se podría vivir sin diálogo? ¿Se podría entablar una relación sin el diálogo? Es imposible. Primeramente porque vos no vas a saber lo que le pasa a la otra persona y la otra persona no va a saber lo que te pasa a vos. El diálogo siempre es fundamental, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Porque muchas veces dialogando también exponemos nuestras miserias. Pero es así. Somos seres humanos. Y nosotros, cuando el Señor Jesús habla y dice orad, significa entablen una relación con el Señor. Velen y oren, pero no, quiero que se comprenda esto, el Señor no hace hincapié a una oración específica, hace hincapié a una oración para la relación personal que tenemos que tener con el Señor. ¿Me comprenden lo que le quiero decir? No es simplemente el orar por algo o para algo.
sino para entablar una relación con el Señor. Porque si no tenemos una relación con el Señor, vieron que siempre nos enseñaron de que nuestra relación con el Señor es ida y vuelta. Siempre decimos que el Señor sabe de nuestras cosas, pero nosotros se las tenemos que declarar con nuestros labios para que Él sepa y para que Él interceda a favor nuestro. Pero si nosotros callamos y no tenemos un diálogo con el Señor, ¿cómo el Señor va a obrar? ¿Cómo va a obrar el Señor si no declaramos con nuestra boca lo que necesitamos o queremos? Y llevémoslo a nuestra vida personal. Si vos estás con tu marido, Moni, y querés algo, le vas a decir a Abel lo que necesitas o lo que querés. Tenés que entablar una relación. Tenés que tener un diálogo. Lo mismo está diciendo el Señor Jesús. Velen y oren. Y después da otro ejemplo. Primeramente, antes de dar el otro ejemplo, quiero decir algo. Porque ahí viene la advertencia también. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y eso es para que tengamos siempre en cuenta. El versículo 34 dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. ¿Y qué dice? A cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y qué llamado de atención también ¿no? Y da otro ejemplo más el Señor, sencillo de entender, porque es un ejemplo sencillo de que el hombre se va y deja a sus siervos para que se ocupen de sus tareas. Y le dice al portero que vele. Obviamente esa persona se va creyendo y pensando de que cada persona que dejó en su obra va a cumplir y tiene que cumplir con el mandato que le dejó. Y al portero para que velase. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas que dejó a su cargo no cumplen con su obra? Va a llegar el Señor a la noche y va a ver que a los que dejó para que cumplen la obra no lo están haciendo. ¿Y qué va a hacer el Señor? Veámoslo de la parte humana, ¿no? Si el Señor dejó a sus siervos, o veámoslo, ponemos el ejemplo de un trabajo. Si tu patrón te dejó a cargo de algo y vos tenés que trabajar y se va y cuando vuelve te halla en internet, te halla durmiendo, ¿qué va a hacer? Seguramente te va a echar. Seguramente te va a echar. Porque no estuviste atento a lo que te mandaron que tenía que hacer. A lo que debías cumplir como ordenanza que te dejaron. En nuestra vida espiritual es lo mismo. Si esto aconteciese hoy, ¿cómo está tu vida espiritual? El Señor nos dejó ordenanzas para cumplir. Y el Señor se fue, pero va a volver en algún momento. ¿Cómo estamos cumpliendo con esos requisitos que nos dejó el Señor? ¿Cómo estamos velando ante esa situación? Los cristianos debemos siempre estar atentos a esto. Y siempre, no me voy a cansar de repetir cada vez que estoy acá arriba, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestras virtudes, con todo lo que tenemos que luchar en la carne. Porque es así. Pero debemos estar velando, debemos estar atentos, sabiendo de que tenemos que entablar una relación con el Señor. Y el versículo 37 dice: lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. En estos últimos 3-4 versículos, el Señor Jesús utilizó la palabra velad como 4 veces. Significa que es importante, fundamental, necesario que los cristianos velemos. ¿Por qué debemos velar? Por nuestra salvación, por la salvación de nuestra alma. Porque el Señor Jesús nos está diciendo hoy, no sabemos cuándo va a ser el día del fin, pero va a acontecer. Como dimos el ejemplo del trabajo, si a vos te dejan para cumplir una tarea, debes cumplirla. Si no la cumplís, está en falta. En nuestra vida espiritual el Señor lo dice 4 veces porque es necesario que comprendamos y entendamos esto. Debemos velar y orar. Y no solo orar por las necesidades, que si bien es necesaria, que nos manda el Señor, pero orar. Y el orar es entablar un diálogo con el Señor. Señor, no puedo dejar este pecado. Señor,
perdóname, me equivoqué de vuelta. Señor, ayúdame a superar esto. Señor, dame palabras para dar al prójimo. Señor, abrime la boca para poder predicar tu evangelio. No es solo el pedir y dar gracias, sino también abrir nuestro corazón y tener un diálogo con el Señor para que el Señor vaya moldándonos como Él quiere. Y otra de las cosas que yo quería comentar, que veo que esto es un pensamiento personal, muchos de los cristianos, porque conozco muchos cristianos que están alejados y que viven en el mundo, que conocieron de Cristo y se alejaron, yo siempre tengo una teoría, ¿no? Interprétenmela bien. Muchas veces lo dije en la escuela dominical y por ahí ustedes no me la escucharon. Pero yo siempre dije que una vez que conoces a Cristo estás condenado. En el buen sentido de la palabra. Una vez que conociste a Cristo estás condenado porque ya conoces la verdad. Distinto es cuando llevas una vida en la ignorancia espiritual y no sabés de Dios y vos llevas tu vida como querés, como podés o como se te antoja. Pero los que conocemos de Cristo ya estamos condenados porque sabemos que es la verdad. Porque si vos estás en el mundo, haces lo que hace el mundo y está bien lo que hace el mundo. Está todo permitido y cada vez las cosas se permiten más. Y entonces lo que vos está mal, para el mundo está bien. Si vivís en la ignorancia espiritual, vas a estar en la corriente del mundo y vas a estar. Pero nosotros, una vez que conocimos la verdad, ya estamos condenados a saber que si vos el día de mañana te equivocaste, sabés y tenés conciencia de lo que realmente estás haciendo. Y uno de los errores que yo veo y saco una conclusión, repito, personal, de lo que hablo con personas, compañeros de trabajo, gente que conozco que están alejados, es que interpretan de que solamente la venida del Señor y el fin del mundo. Ahí cuando venga... Pero yo siempre me pregunto esto, ¿qué pasa si te sorprende la muerte? Porque siempre hablamos del fin del mundo, ¿no? Y capaz que nos vamos a morir y el mundo va a seguir. De hecho, muchos siervos se murieron, muchas personas se murieron y el mundo sigue. Pero ¿qué pasa si te sorprende la muerte? Como cristiano, Dios no lo permita, pero igual la muerte forma parte de la vida y es inevitable y todos vamos a pasar por ahí. ¿Qué pasa si estás alejado de Dios y te sorprende la muerte? ¿Qué pasa si te sorprende la muerte y estás en el mundo conociendo la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Entonces muchas veces se hace hincapié al fin del mundo y al fin de todas las cosas y la venida del Señor. Pero ¿y el fin de tu vida? Si te sorprende la muerte cuando salgamos de acá, que a todos nos puede pasar. ¿Cómo va a estar nuestra vida en ese momento? No sabemos qué va a pasar una vez que nos moramos, solamente el Señor sabe. Pero por lo que dice su palabra, tenemos que estar en comunión con Él. Entonces hay muchas personas dando vueltas que conocieron de la verdad y están en el mundo y están esperando solamente el fin del mundo. Pero ¿y si viene el fin de tu vida? ¿Qué pasa si hoy viene el fin de tu vida? El mundo va a pasar, pero tu vida ya acabó y ya no vas a tener tiempo de remediar todo lo que hiciste mal. No vas a tener el tiempo de remediar y ponerte a cuenta con Dios. Hubo una vez una persona que me dice, yo voy a seguir, pero el día que me esté muriendo me voy a arrepentir. Porque el Señor dice que si te arrepentís... Escuchame, si te sorprende la muerte antes de arrepentirte, ¿qué haces? Estás jugando con fuego. Yo le dije, ¿por qué no te arrepentís ahora y volvés? Sí, es más fácil y es mejor. Y sabés que es mejor. Pero es tan fuerte la corriente del mundo. Fíjense que el Señor Jesús dice que es tan fuerte y tan poderoso el poder del enemigo que no hay que subestimarlo, porque dice que aún a sus escogidos quiere engañar. Y si tiene tanto poder para poder querer engañar a sus escogidos, ¿cuánto más a los del mundo? ¿Y cuánto más a los cristianos que están con un pie en el mundo y un pie en el camino? Que van y vienen, que conocen la verdad pero no se afirman. No me voy a cansar de repetir con nuestros errores, porque todos los que estamos acá, inclusive yo y todos, tenemos errores y luchamos con nuestra carne y con nuestros pecados. Pero seguimos, estamos velando, estamos orando, estamos tratando de llevar una vida como quiere el Señor. Y entonces yo veo y escucho el error de muchos cristianos que solamente esperan la venida del Señor nada más para arrepentirse. Pero ¿y qué pasa si antes te sucede algo? El Señor Jesús es claro, velad y orad. Velad y orad. Y lo que digo a vosotros, a todos lo digo.
Me encanta mirar para atrás Velad. Estemos despiertos, estemos atentos. Estemos atentos, estemos despiertos. El Señor va a venir en algún momento. No sabemos cuándo. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ese momento. O cuando nos sorprenda la muerte, en algún momento va a llegar. Tenemos que estar preparados teniendo la tranquilidad de que seguimos en el camino y que estuvimos en el camino, tratando siempre de hacer la voluntad de Dios. Entonces lo importante, el Señor en esta tarde, que nos diga y que nos está hablando y nos está diciendo, velemos y oremos, estemos despiertos, estemos atentos y mantengamos una relación con el Señor. Es la única manera que vamos a tener, siempre digo, de salir adelante y de poder alcanzar el objetivo que tenemos en común y que tenemos cada persona, que es la vida eterna. No hay otra manera, hermanos, no hay otra forma y no hay otro método. Velemos y oremos por nuestra salvación. Velemos y oremos, porque no sabemos el tiempo en que esto va a acontecer. Y cuando esto acontezca, que nos sorprenda en el camino del Señor. Porque dice la palabra en los primeros versículos que va a venir con sus ángeles, dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¡Wow! Imagínense eso. Yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí. Si todavía estoy vivo, quiero que me lleve. Y si estaré muerto, no sé, me resucitará, iré con él. No sé cómo será. Nadie lo sabe. Pero yo quiero eso. Entonces, esforcémonos para lograr este objetivo. Que cuando venga el Señor, estemos en la tierra o bajo la tierra, sus ángeles nos lleven y estemos por la eternidad con Él. Amén. Que el Señor los bendiga.